En esta serie de ¿cuál es el lugar de la presencia de Dios? Veremos la parte 3. Y este mensaje lo hemos titulado La misión del templo de Dios. Hemos dicho que en el día de hoy el templo, la iglesia, son las personas. Y son las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Únicamente aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador pueden ser templos, morada de Dios. Toda morada, todo templo de Dios tiene una misión que cumplir en esta tierra. Y podríamos explicarlo o dar algunos ejemplos. El templo en Jerusalén tenía un papel fundamental que cumplir. Tenía su propósito para lo cual Dios lo había creado. Y su propósito era que a través de este lugar los hombres pudiesen presentar sus ofrendas ante Dios y tener comunión, tener reconciliación con Dios. De manera que el templo cumplía su propósito, acercar el hombre a Dios. A través de todos estos animales que se ofrecían, los hombres podían expiar sus pecados delante de Dios. La iglesia en el día de hoy tiene un propósito fundamental para llevar a cabo y es ser la portadora de la voz de Dios en el mundo, dar a comunicar el mensaje de Dios ante el mundo. De manera que usted, como templo, como morada de Dios, tiene un papel fundamental, tiene un propósito que llevar a cabo en su vida. Iniciamos hablando del Señor Jesús como templo, como morada del Espíritu Santo y que llevó a cabo una misión. Y vamos a hablar en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que dice lo siguiente. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que quien lee este pasaje es el Señor Jesús y lo que hace es citar una escritura del Antiguo Testamento y donde dice luego: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué? Porque yo soy ese enviado, yo soy ese Mesías, soy ese Cristo que había sido anunciado que vendría. Y lo primero que el Señor Jesús dice es que el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Está sobre él para qué? Para llevar a cabo esta misión. Me ha ungido, lo ha facultado, le ha dado el poder, lo ha escogido, porque entre otras cosas eso quiere decir ungido. Fue elegido por Dios para llevar a cabo esta misión. ¿Cuál misión? Misión que él mismo especifica y explica allí. Él da unos pormenores de esta misión. Y lo que está diciendo es: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A eso vino el Señor Jesús. Vino a dar buenas nuevas a los pobres. Vino también a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos y a predicar el año de la buena voluntad de Dios. Entonces, él aquí describe cuál sería su misión y apenas está iniciando su ministerio aquí en esta tierra. Cuando uno va a los evangelios y lee que le narran a uno todos los acontecimientos de Jesús, todo lo que Jesús hizo, lo que fue su ministerio, su misión, se da uno cuenta que en verdad el Señor Jesús llevó a cabo su misión. La realizó con éxito, porque los mismos evangelios le están narrando a uno que el Señor Jesús fue un gran maestro de las Escrituras. Cuando uno ve el Sermón del Monte y cómo él expuso una cantidad, una variedad de temas que son útiles para la vida del hombre en todos los tiempos y en las diferentes oportunidades que enseñó, que predicó el evangelio, que llevó esas buenas nuevas. Cuando ve uno al Señor Jesús expulsando, echando fuera demonios, se da uno cuenta que vino a poner en libertad a los que estaban oprimidos por estos demonios.
cuando ve uno al Señor Jesús sanando toda clase de enfermedad, toda clase de dolencia y todo el ministerio que realizó en beneficio del hombre, entonces uno puede decir, en verdad, esta misión que está descrita aquí en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, el Señor Jesús la pudo realizar con éxito. ¿Y cuál es el punto de partida? El Espíritu está sobre mí, me ha facultado, me ha ungido, me ha dado poder para realizar estas cosas. Y el Señor Jesús finalmente termina su misión dando su vida en la cruz para salvar a los pecadores, para salvarlo a usted, para salvarme a mí. En su ministerio terrenal, ¿qué hizo él? Preparó a sus discípulos, a sus seguidores, a los apóstoles, y les entregó una misión parecida a la que él realizó. En Mateo, por ejemplo, capítulo 28, leemos que toda autoridad le ha sido dada y les dice, por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enséñenlas todas las cosas que yo les he mandado, que les he enseñado, enséñenselas a la gente. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que vemos aquí es que él describe una misión que ellos realizarían. Dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y van a recibir el Espíritu Santo para qué? Para tener poder, para tener autoridad. Y lo primero que van a hacer ustedes es mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Van a ir con mi nombre haciendo una cantidad de señales. Van a ir predicando. Van a ser testigos míos de que yo soy el Mesías, de que yo soy Jesús, de que yo soy el enviado. Y el Señor Jesús envía su Espíritu Santo y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, los apóstoles se llenan de autoridad, se llenan de poder. Ya no son los mismos que andaban temerosos, escondidos en casas y en otros lugares, sino que ahora salen con la autoridad de Dios a anunciar al mundo que Jesús vive, que en él hay salvación, que hay perdón de pecados. Y lo que vemos es que un primer mensaje, el primer discurso de Pedro, trae consigo 3,000 almas ganadas. Luego van y sanan a un cojo de nacimiento y esto da como resultado la conversión de 5,000 personas más. Entonces vemos a unos apóstoles, a unos discípulos que van con el nombre de Jesús haciendo señales, predicando, y todo esto lo que tiene que ver es con que las almas se conviertan a Dios. Porque eso era lo que pasaba. Ellos predicaban, anunciaban, había alguna señal, algún milagro, y esto tenía que ver con la conversión de las personas a Dios. Entonces, podemos mirar en el libro de los Hechos que estos apóstoles efectivamente sí llevaron a cabo la misión de Jesús y que fueron testigos en diferentes lugares. Predicaron en el templo, en las casas, en cárceles, aún en los palacios. Y por predicar y anunciar este evangelio, tuvieron persecuciones, fueron encarcelados, algunos fueron asesinados, pero a ellos no les importó. A ellos lo que les importaba era dar el mensaje de salvación. No importaba el costo que tuviesen que pagar. El costo no importaba. Ellos estaban dispuestos a pagar cualquier costo. Lo importante era entregar el mensaje, cumplir con la misión que el Señor Jesús les había encomendado. En el libro de los Hechos vemos un suceso bien interesante en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recordemos que en Hechos capítulo 13 el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Y cuál era? Las misiones, ir a otros lugares a predicar, a anunciar estas buenas nuevas. Ya en el segundo viaje misionero, en el libro de Hechos capítulo 16, ellos van de ciudad en ciudad. En esta ocasión Pablo va con Silas, consigue a Timoteo, lo lleva y por supuesto Lucas también anda ahí con ellos. Y están predicando el evangelio en diferentes lugares y llegan a Filipos. En Filipos, Pablo
predica y una mujer llamada Lidia se convierte al Señor. Esta mujer les insiste, les ruega que por favor se quede con ellos, que se quede con ella en la casa por unos días. Ellos acceden. Y como son hombres de Dios, todos los días van a un lugar a orar. Y cada que pasan por un lugar, una muchacha que dice la Biblia que tiene espíritu de adivinación, dice: estos son hombres de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian las buenas nuevas, os anuncian el camino de salvación. Y esta muchacha lo hacía recurrentemente, al punto que el apóstol Pablo se molestó y expulsó el espíritu del demonio que había en ella. Y como este espíritu era el que le hacía adivinar y ella pertenecía a unos señores, ellos, al ver que había salido la fuente de su sustento de esta mujer, toman a Pablo y a Silas, los arrestan, los llevan ante las autoridades y los acusan de que ellos están alborotando al pueblo, enseñando doctrinas, enseñando asuntos que no les es lícitos a ellos como romanos oír. ¿Qué pasa? Vienen las autoridades, rasgan sus ropas, los azotan, y un azote romano era algo muy fuerte, y dice la Biblia que los azotaron con severidad. Obviamente hubo sangre de parte de ellos, sufrimiento, y luego los mandan a poner en los calabozos de más adentro. Pasado un tiempo, dice la Biblia que a la medianoche, Pablo y Silas están haciendo su culto. En medio de ese sufrimiento de haber sido azotados, con sus heridas aún ensangrentadas sus espaldas, están haciendo su culto, o diríamos mejor, su vigilia. Y como respuesta de Dios, Dios envía un terremoto que abre las puertas de la cárcel y aún las cadenas se rompen y todos quedan en libertad. Conclusión, vemos a un hombre que se convierte al evangelio, que se convierte a Dios, él y toda su familia. Lo que podemos mirar es que estos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por causa del Señor y a sufrir. Y podríamos analizar este pasaje que acabamos de resumir, de detallar. Podríamos analizar algunas cosas. Y uno, Pablo y Silas, en cumplimiento de su deber, de su misión como misioneros, son injustamente arrestados, encarcelados y azotados. Injustamente. No habían hecho nada. Antes habían hecho el bien. Habían liberado a una muchacha. Podríamos mirar también que ellos, al ser azotados, este azote y esta cárcel no apagó en ellos la llama, el fuego del espíritu que había en ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es cantar gozosos y orar a Dios. ¿Y dónde están ellos? Están en la cárcel. No están en un templo y están allá haciendo culto. Lo que nos quiere decir que en cualquier lugar nosotros podemos convertirlo para un lugar de culto a Dios, para un altar. La Biblia dice claramente que no dejemos de congregarnos, pero ahora que no nos podemos congregar, en cualquier lugar podemos realizar nuestro culto al Señor, alabarle, bendecirle, porque Él es el único digno de alabanza. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque ahora recordemos que el templo somos nosotros y no el lugar donde nosotros vamos. Entonces, donde quiera que estemos, podemos llevar a cabo nuestro culto a Dios. Y podemos mirar también que estos misioneros fueron recompensados por parte de Dios en cuanto a su labor misional. Porque, ¿qué es lo que más anhela un obrero? Que su trabajo se vea recompensado, que haya fruto. Y dice la Biblia que los presos le oían. Y la Biblia dice también que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Entonces ellos le oían algún mensaje, sembraron. Y aparte de eso, hubo la buena cosecha de este centurión, este carcelero, que estaba al frente de la cárcel. Y también podemos mirar cómo él y toda su familia se convierten. Para ellos, el costo no fue tanto.
en el sentido de los resultados. Y podríamos decir para Pablo y Silas que esos son gajes del oficio. Gajes del oficio porque sufren, pero ven una familia convertida a Dios. Usted sale a trabajar en la mañana, va a trabajar bien duro, construcción, la mina, un trabajo que le va a representar ampollas, le van a doler los músculos durante el ejercicio del trabajo. Pero en la tarde usted viene con el dinero en su bolsillo para comprar alimentos para su familia o con el oro en su mate. Y usted dice, realmente estas ampollitas no tienen comparación con lo que le voy a dar ahora a mi familia. Cuando usted ve los resultados, dice, valió la pena. Y esto fue lo que pasó con Pablo y Silas, que ellos pudieron mirar el resultado de la labor que habían desempeñado para la gloria de Dios. La iglesia primitiva, estamos hablando de Pedro, Esteban, Jacobo, Pablo y otros, pagaron un gran costo por llevar a cabo esta misión de entregar el evangelio. Pero para ellos el costo no importó. Importó la misión, desarrollar con éxito el encargo que el Señor Jesús les había dado. Y les había facultado con su espíritu. Por eso ellos iban sin temor anunciando esta palabra. Y esto lo aprendieron muy bien de su maestro, del Señor Jesús, quien pagó el costo, el precio más elevado para darle salvación no solo a ellos, sino a todo aquel que cree en Él y que le confiesa como Señor y Salvador. La pregunta es si nosotros en el día de hoy estamos llevando a cabo con éxito la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué lo pregunto? Porque miramos que el Señor Jesús, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, realizó con éxito su misión. En 3 años pudo llevar a cabo la misión dada por el Padre. Los apóstoles son comisionados por el Señor Jesús y también llevan con éxito la misión que Él les encomendó. La pregunta es, ¿usted está llevando con éxito la misión que el Señor Jesús le ha encomendado? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las marcas? ¿Se puede mirar que usted está llevando a cabo esta misión que Dios le ha encomendado? Independientemente de la labor a la cual Dios lo haya llamado en el reino de Dios, usted lo está llevando a cabo. Por lo menos que se nos dejen ver esos seguidores, esos discípulos en la casa, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que haya ese altar familiar para Dios, esa comunión, esa primera iglesia donde nosotros estemos dejando huellas y se vean las marcas de que estamos realizando con éxito la misión que el Señor nos ha encomendado. Una es la misión global, de manera general, que debemos llevar a cabo como iglesia, como congregación, y otra es la misión personal. La misión de la congregación, como iglesia, es ser los portavoces de Dios ante el mundo y decirles que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecados. Y para esta misión utilizamos diferentes estrategias como iglesia. Predicamos al aire libre, en los parques, en las esquinas, vamos de casa en casa, tenemos células, predicamos por la radio, por internet, en la televisión. Diferentes estrategias con el propósito de dar a conocer estas buenas nuevas que tienen que ver con la salvación del alma de todos los seres humanos. Y como iglesia, cada quien utiliza sus estrategias. Pero esa es la misión como iglesia. Ahora, la misión suya como templo del Espíritu de Dios. Usted que hoy es el templo del Espíritu Santo y que ha recibido de parte de Él dones y ministerios. No nos olvidemos que el Señor Jesús en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él es quien da estos ministerios y que aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito es edificar
el pueblo de Dios. Sea al interior, sea trayendo personas, pero que formar un pueblo entre todas las naciones en el mundo de los pecadores, que escoger allí, rescatar a los hombres para que formen la familia de Dios. Para eso Él ha constituido estos ministerios. De manera que si Dios lo ha constituido usted como evangelista, como misionero, Él mismo lo facultará y lo ha facultado con su Espíritu Santo para que usted vaya y anuncie esas buenas nuevas a la gente que hoy día se pierde. Si Él lo ha convertido a usted en experto en las Escrituras, en un maestro, en un expositor, Él lo facultará con su Espíritu Santo y le dará el poder de usted interpretar las Escrituras para poder enseñar y alimentar a la grey de Él. Si Él lo ha convertido a usted en un pastor, para que usted pastoree el redil, Él le dará sabiduría y visión para que usted administre los asuntos de su pueblo, de su grey. En Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones que el Espíritu Santo da. Y estos dones tienen como finalidad, obviamente, hacer que como miembros aportemos para el crecimiento del pueblo de Dios. Entonces, independientemente de cuál sea el don, el ministerio que hayamos recibido, el propósito de Dios es que nosotros podamos llevar a cabo esa misión que Dios nos ha dado y que el pueblo de Cristo sea edificado. El Señor Jesús fue alguien que realizó con éxito su misión. Usted la está llevando a cabo con éxito. Quiero concluir en esta mañana diciendo algunas cosas. 1. Sin el poder del Espíritu Santo, ningún hombre puede realizar con éxito la misión que Dios nos ha encomendado. 2. Si el Señor Jesús y los apóstoles pudieron realizar esta misión, nosotros también podemos hacerla, porque tenemos el mismo espíritu que tuvo el Señor Jesús y que tuvieron los apóstoles. ¿Dónde están las marcas? ¿Dónde están las evidencias de que estamos llevando a cabo nuestra misión? Que se vean los frutos de que estamos realizando esta misión. Y recuerde que el lugar de culto, el lugar de templo para Dios soy yo y no es ningún lugar específico, y que donde quiera que yo esté puedo realizar con éxito la misión que Dios me ha encomendado y puedo hacer culto para Dios. Pablo y Silas estaban en una cárcel y allá hicieron culto para Dios. Allí en ese lugar dieron testimonio del Señor. Vamos a orar y vamos a darles gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Oremos. Padre soberano, en esta hora, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque hoy, por Cristo Jesús, nosotros podemos ser moradas tuyas, Dios. Porque Cristo Jesús, con su mensaje de salvación, ha quitado nuestros pecados y nos ha dado tu Espíritu. Señor, oramos a ti para que bendigas nuestras vidas y que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos vivir vidas que te agraden, vidas en santidad, y que podamos llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado, Señor, en esta tierra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a siempre fortalecer, a iniciar en nuestros hogares, a tener una familia ejemplar, una familia temerosa de ti, a estar instruyendo, Señor, a nuestros hijos, a nuestra pareja, en el temor hacia ti. Y Señor, gracias porque tú nos has llamado con el propósito de que nos ocupemos en tu obra. Independientemente el ministerio que tú nos hayas dado, permite, Señor, que podamos ser siervos fieles ante ti.
y realizar esta misión con éxito. Señor, bendícenos en el día de hoy, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, nos recuerde a través del ministerio del Señor Jesús, el ministerio de los apóstoles, de Pablo, de Silas, que nosotros también tenemos un ministerio que llevar a cabo en esta tierra y que lo llevemos con éxito. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, danos tu poder, danos sabiduría, danos visión, Señor. Muchísimas gracias te damos. Bendice, Señor, a la iglesia, a aquellos que escuchan tu palabra, Señor, en esta hora. Y bendice el mundo entero, Señor, y ten piedad de nosotros. Y permite, Dios, que esta pandemia, de este coronavirus, Señor, resulte en algo bueno para la raza humana. En medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta restricción, esto redunde al final para bien. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.